Muchísimas gracias por estar aquí, muchas gracias Carlos por la invitación, muchas gracias a toda la DCC por organizar este ciclo de conferencias. Quiero empezar por dar las gracias a la Conavio, que es una institución realmente muy generosa, y a nombre de todo mi equipo estamos realmente muy contentos de pertenecer en ella. Y bueno, pues lo que les voy a platicar hoy es realmente el resultado de un trabajo de equipo, y después voy a hablar también de mi equipo, del cual también me siento muy orgullosa. Bueno, en México, ¿cómo identificamos las especies en riesgo, ¿no? Siempre que hablamos de especies en riesgo, pensamos obviamente en jaguares, pensamos en lobos mexicanos, pensamos en tortugas marinas, seguramente últimamente pensamos en vaquitas marinas, pero ¿cómo identificamos cuáles especies están en riesgo? En México existe una norma oficial mexicana que se implementó desde 1994, que es la norma 059, actualmente es Semarnat 2010. Y la primera, como les decía, se hizo en 1994. En ese entonces no había una forma de evaluar el riesgo de las especies para incluirlos en la norma. Fue un esfuerzo colegiado para decidir cuáles especies estaban en riesgo, y de esta manera se creó esta primera norma. Para el 2001, por primera vez, se hace la revisión de esta norma y se introduce el método de evaluación de riesgo, conocido como MER, para poder decir qué especies deberían entrar a la norma, salir de la norma o cambiar de categoría en ella. En 2010 se introdujo un nuevo MER que fue específicamente para plantas, y el MER primero se conservó solamente para animales, para hongos o para cualquier otro organismo que no sea plantas. Y bueno, es importante señalar que la norma 059 es el único instrumento jurídico en México que tiene una validez para proteger a las especies. Esto es, por ejemplo, contrasta con otros países como en Colombia o en Brasil, en donde la lista roja de IUCN tiene una validez oficial. En México solamente la norma 059 la tiene. Y bueno, ¿quiénes están aquí en esta lista de especies? Actualmente tenemos 2.606 especies en la norma. ¿Esto qué significa? O sea, en realidad en México hay muchísimas más especies que estas, sabemos. En todo el mundo, más o menos, se considera que el 10% de las especies que están que se tienen descritas tienen algún estatus de riesgo. Nosotros no sabemos exactamente cuántas especies hay en México, hay muchísimas más que 100,000, pero alrededor de 100,000 son las especies que están descritas. Y entonces estas 2.606 especies en realidad equivalen al 2.4% de las especies descritas para México, pero de estas 2.606 especies solamente 1.371 especies tienen alguna categoría de riesgo, ¿no? O sea, categorías de riesgo en realidad solamente quiere decir que estén amenazadas o estén en peligro de extinción. En México hay 4 categorías, que son protección especial, que no es una categoría de riesgo, sino que simplemente habla de una vulnerabilidad, amenazada, en peligro y extinta en medio silvestre. Y de estas 2.606 especies, solamente 314 entraron a la norma oficial por una evaluación previa, ¿no? Todas las demás, lo cual le equivale solamente al 0.3% de las especies descritas para México, y todas las demás han entrado por conocimiento experto, o sea que esto quiere decir que entraron desde 1994, antes de que se instaurara el MER. Y pues esto nos habla ya de entrada de la necesidad de trabajo que tenemos para evaluar especies en México. Estas gráficas lo que nos dicen es el número de especies que están por categoría, por grupo, que están dentro de la norma oficial mexicana. En la parte exterior, en la parte exterior de cada una de las gráficas, ustedes van a ver que hay colores grises y verdes. El color verde significa quiénes están enlistados en la norma, y el color gris significa que, o sea, son especies que no están representadas en la norma. Entonces es pues realmente impresionante ver, por ejemplo, en el caso de las plantas, que tenemos nada de especies de plantas en la norma oficial mexicana, ¿no? Y si hablamos de otros organismos como invertebrados y hongos, pues es realmente inexistente su representatividad en la norma oficial mexicana. Como siempre, tenemos un gran sesgo hacia los vertebrados,
Y eso a los vertebrados terrestres, ¿no? Porque de peces realmente tenemos muy poco conocimiento, hay muy pocos peces que están en la norma oficial, y los colores internos de cada círculo lo que representa es el estatus que tienen las especies que están en la norma oficial mexicana. Y como el amarillo es protección especial, el naranja es amenazados y el rojo es en peligro. El negro es extinto en medio silvestre. Como pueden ver también, de las especies que están en la norma oficial mexicana, la mayor parte de ellas están en protección especial. Esto quiere decir que las personas que metieron estas especies en la norma normalmente saben que son especies vulnerables, son especies que pueden llegar a tener un estado de riesgo. Sin embargo, normalmente lo que significa es que no se sabía lo suficiente como para asignarles un estado de riesgo. Pero bueno, jurídicamente las especies, aunque estén en protección especial, tienen una protección, no se pueden comercializar, tienen una serie de normas, y eso es muy bueno, porque bueno, aun cuando realmente no sepamos cuál es el estado de conservación de la especie, de cualquier manera está protegida. ¿Qué sabemos de estas especies en riesgo? Uno de los trabajos que hacemos en el grupo en el que yo me encuentro, en especies prioritarias, es compilar y organizar y sistematizar la información de las especies que están en la norma oficial mexicana. De las 2.606 especies que tenemos en la norma, actualmente tenemos perfiles de especies, o sea, son fichas, perfiles de especies, para la mayor parte de ellas, ¿no? Tenemos todos los vertebrados. Para todos los vertebrados tenemos fichas de especies, nos faltan unos poquititos de aves. Todavía nos hace muchísima falta trabajos de plantas, pero tenemos más de 2.400 perfiles de especies de las 2.606 que están en la norma. Eso suena muy bien, sin embargo, si nos ponemos a ver la cantidad de información o los vacíos de información más bien que tenemos de estas especies, de estos perfiles de especies, la cosa cambia, ¿no? Ahí tenemos una gráfica de un trabajo que se acaba de hacer en la coordinación del estado de conocimiento de las cactáceas, bueno, de las cactáceas mexicanas. Entonces, en rojo tenemos el número de cactáceas que tienen ficha, en amarillo las que no tienen, y después tenemos el porcentaje de la información que se tiene para cada una de las categorías que tendríamos que conocer en los perfiles de especie para estas especies, ¿no? Entonces, como pueden ver, en ninguna categoría tenemos, bueno, por ejemplo, genética, importancia biológica, económica, estado de conservación, distribución, ambiente, historia natural y ecología y demografía, y para ninguna de estas categorías tenemos más del 20% de la información que deberíamos de tener. Esto es mucho más se puede apreciar mucho mejor en categorías como ecología y demografía. Realmente no tenemos idea de cómo están las poblaciones de las especies en riesgo en México. Tampoco sabemos nada de la genética de ellas, o sea, tenemos realmente muy poca. Y eso que son cactáceas, ¿no? Que son estos grupos de plantas a las cuales también hay un sesgo. Dentro de las plantas, obviamente, hay un sesgo a cactáceas, a orquídeas y, por ejemplo, a cícadas, ¿no? Entonces, son especies que realmente son grupos de especies que son más o menos conocidas y aún así vemos la cantidad de información faltante que tenemos. Si nos vamos a otras especies que son mucho menos carismáticas, pues la cosa todavía es mucho más evidente de que necesitamos muchísima información. ¿Y cómo se evalúan las especies en México? El método de evaluación de riesgo toma en cuenta 4 categorías, que son distribución, estado del hábitat, vulnerabilidad intrínseca y impacto antropogénico, ¿no? Estas 4 categorías, cuando son para animales o para hongos, son puramente cualitativos, ¿no? Son bastante subjetivos, y cuando son para plantas, cada uno de estos criterios está dividido en otros subcriterios, pero generalmente es mucho más cuantitativo, aun cuando también se presta algunas veces a interpretación. Cuando hablamos de evaluación de especies, normalmente todo el mundo piensa en las evaluaciones de especies de la IUCN, de la lista roja. Y hay algunas diferencias importantes entre cómo evaluar con el MER y cómo evaluar con la lista roja. Entre ellos, lo más evidente es que en IUCN, cuando se evalúan las especies, solamente con que tengamos el conocimiento de un solo criterio es suficiente. En el MER nos piden que tengamos conocimiento para las 4 categorías que nos piden, ¿no? Esto quiere decir que son dependientes y que la calificación
que se le va a dar de riesgo a una especie va a depender de que no tengamos vacíos de información, especialmente para animales y hongos. El MER, como les decía, muchas veces es subjetivo. Esto no quiere decir que el IUCN sea totalmente objetivo, pero es muchísimo más flexible, ya que podemos utilizar cualquier criterio que tengamos y podemos utilizar diferentes tipos de observaciones o estimaciones que se tengan para ese criterio. En el MER, lo más importante y lo más preocupante es que la falta de información muchas veces impide una buena evaluación de la especie. Esto no sucede con el IUCN, ya que tiene unos lineamientos que nos hacen ser más objetivos, aun cuando tengamos muy poca información al respecto. Y otra cosa muy importante es que en el MER las evaluaciones no son públicas. O sea, uno no puede llegar y saber por qué una especie está, por ejemplo, en peligro de extinción, porque no hay una justificación que acompañe esa categoría. Y si uno quiere saber, conocer el MER, no está disponible, ¿no? Seguramente ahora por acceso a la información se podría pedir, pero eso de cualquier manera no hace que las cosas sean más fáciles, ¿no? O sea, este tipo de información nos parece que tendría que ser pública. Esto sucede con IUCN. Cuando uno entra a consultar a la página de IUCN el estado de conservación de cualquier especie, está el racional de por qué está en esa categoría y está toda la información disponible para esa especie. Entonces, cuando nosotros tenemos que evaluar especies en México, ¿qué dificultades encontramos? Este es el caso que hicimos un artículo en la coordinación sobre roedores de selvas secas y selvas mesófilas, de bosques mesófilos. Y son roedores que son muy importantes porque son dispersores de semillas, son roedores que normalmente son frugívoros, son chiquititos, a nadie le importan, nadie los pela mucho, pero son especies que son muy importantes para estos ecosistemas, que además son los dos ecosistemas que con mayor riesgo en el país. ¿Y qué fue lo que encontramos? Como son especies que se estudian muy poco, hay muy poca información, pero sabemos que son especies que están en algún estado de riesgo. Lo más fácil de conocer sobre estas especies es la distribución. Sabemos dónde estaban, por lo menos, porque tenemos las descripciones originales, pero obviamente no hay nada de información generada en los últimos años al respecto. Entonces, no siempre tenemos información completa. No son especies que normalmente, por ejemplo, tengamos proyectos en la Conavio para ellas, no son especies con las que contemos con modelos de distribución. Entonces, aun cuando tenemos conocimientos sobre su distribución, nunca sabemos si esa distribución está completa. Cuando hablamos de estado del hábitat, solamente hacemos inferencias, porque sabemos que el bosque mesófilo, en el caso de esta especie que vive en bosque mesófilo, sabemos que es el ecosistema más amenazado en México. Podemos decir que el hábitat está muy mal, que está en riesgo, y eso es una inferencia válida, pero realmente no sabemos cómo están los bosques en donde vive este bicho. No hay trabajos al respecto en este momento. Vulnerabilidad intrínseca, lo único que sabemos de la historia natural de estos animalitos es que son arbóreos y que se alimentan de frutos. Esto realmente nos dice muy poco sobre qué tiene que ver esta información con el estado de riesgo que tiene esta especie. Y impacto antropogénico, sabemos que en general el bosque mesófilo está perdiendo área rápidamente por deforestación, por cambio de uso de suelo. Y una vez más tenemos que hacer una inferencia al decir que el impacto antropogénico es muy alto sobre el hábitat de esta especie por, en general, la problemática del bosque mesófilo. Entonces, bueno, como pueden ver, si nosotros queremos realmente que este animalito quede con un estado de riesgo alto, tenemos que ser bastante subjetivos y tenemos que, digamos, inflar las calificaciones del MER, porque realmente tenemos tan poca información que no se puede hacer de otra forma. ¿Qué dificultades tenemos, por ejemplo, para evaluar plantas? El MER de plantas es muy exhaustivo, al contrario con lo de animales, que es muy laxo. Son 4 categorías que solamente nos preguntan cómo está el estado de conservación del hábitat o cuál es el impacto antropogénico. En plantas nos piden una cantidad de información impresionante, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos que saber cuál es el número total de individuos, el reclutamiento, la de su dependencia, la reproducción, si existe o no clonalidad, si hay evidencia de declive natural de las poblaciones. Y en realidad, cuando hablamos de especies para las cuales tenemos poca información y que no sabemos mucho de su historia natural, esto solamente es un aspecto de demografía, pero existe cualquier cantidad de información sobre historia natural que nos piden para vulnerabilidad biológica, que es el mismo caso. No sabemos ni siquiera, por ejemplo, en este caso de Dalbergias, que voy a hablar más adelante de estas especies.
O sea, no sabemos ni siquiera cuáles son los polinizadores. Entonces, es muy difícil hacer evaluaciones de riesgo cuando nos piden esta cantidad de información. Ojalá tuviéramos esta cantidad de información, porque muchas veces eso querría decir que a lo mejor estamos invirtiendo mucho más en su estudio, estamos invirtiendo mucho más en saber cómo están, y a lo mejor entonces las poblaciones no estarían tan mal. ¿Qué pasa cuando tenemos que evaluar especies acuáticas, en especial en este caso especies bentónicas, y tenemos que usar el método de evaluación de riesgo? El método de evaluación de riesgo en este caso fue un ejercicio que hicimos para evaluar pastos marinos. No, el MER de plantas no está hecho para evaluar especies acuáticas. Por ejemplo, para evaluar la distribución de la especie nos pide usar la zona económica exclusiva, y esto es realmente ridículo cuando tenemos que evaluar especies bentónicas como los pastos marinos. Entonces, o sea, la zona económica exclusiva es gigante cuando en el mapa de abajo podemos ver que los pastos marinos solamente se distribuyen alrededor de la costa en una profundidad, para el caso de los pastos marinos mexicanos, en una profundidad promedio de 16.44 metros. ¿No? O sea, fue una aproximación que tuvimos que hacer para conocer la profundidad media de las especies de pastos a evaluar, y de esa área roja que tenemos ahí fue de donde empezamos a hacer la evaluación en vez de utilizar la zona económica exclusiva, ¿no? Pero, o sea, aquí lo único que el mensaje que queremos transmitir es que los MERs, como están ahorita, no están pensados para todos los organismos que tenemos que evaluar. Y lo mismo sucede con las regiones biogeográficas o con la altitud, ¿no? Las regiones biogeográficas solamente están pensadas en regiones biogeográficas terrestres, y no siempre nos piden rangos de altitud para calcular la vulnerabilidad biológica intrínseca, cuando en realidad aquí estamos hablando de que pues, tendríamos que obviamente estar pensando en los rangos de profundidad. Entonces, ¿qué hemos aprendido en Conavio cuando tenemos que evaluar especies? Y ahorita también les voy a hablar de las cosas que hemos logrado hacer evaluando especies, pero ¿qué hemos aprendido de estas dificultades que tenemos? La cantidad de información que el MER pide es muchísima, y muchas veces está en detrimento de la evaluación de las especies, ¿no? Los criterios del MER no son apropiados para todos los organismos. Esto es muy obvio, por ejemplo, para especies bentónicas, para animales y para hongos. Esto no quiere decir que estemos criticando al MER como tal. O sea, en realidad se hizo hace 16 años, fue un esfuerzo sin precedentes. En su momento me parece que fue muchísimo mejor al esfuerzo que se tenía entonces para el IUCN. Sin embargo, ahorita con la información que tenemos y con las herramientas que tenemos, nos parece que está superado. Las evaluaciones del IUCN son mucho más flexibles, no nos queda dudas de ello. Sin embargo, para evaluar con IUCN siempre dependemos de asesores externos. Son evaluaciones que son muy caras, son muy tardadas y de altos costos, ¿no? Nosotros en Conavio hemos tenido 3 experiencias de evaluación con IUCN de especies en riesgo, de especies nativas, que fue la reevaluación de los anfibios en 2014, la evaluación global de los anfibios en 2014, la evaluación de algunas de las palmas de México y la evaluación de riesgo de cactus. Y bueno, es obvio, uno de los objetivos de Aichi, el objetivo número 12, nos pide que para 2020 se elimine el riesgo de extinción para las especies en riesgo. Eso me parece que es más que obvio que ni siquiera tenemos claro cuáles especies están en riesgo en México, porque no hemos podido evaluar todas las especies que nos hacen falta, menos aún vamos a llegar a esta meta de prevenir la extinción de ellas. Y nunca vamos a lograr evaluar las especies en riesgo si seguimos dependiendo de evaluar especie por especie, utilizando MERS y dependiendo obviamente de los expertos para hacer este tipo de evaluaciones. Sin embargo, creo que hemos logrado bastante. Y les voy a presentar 2 casos de éxito que tenemos de evaluación en Conavio. La primera es la evaluación de los pastos marinos. Los pastos marinos, me parece que dentro de la coordinación es uno de los grupos de especies que son ahorita como los consentidos, porque digo, no hay duda que son especies que son muy, muy importantes, ¿no? Son muy importantes por la cantidad de especies que están asociadas a ellos, por los servicios ecosistémicos de todo tipo que nos proveen, y porque además son especies que sin ellas vamos a perder muchísimo.
¿no? Y son especies que muy poca gente toma en cuenta, porque los pastos marinos normalmente para la gente son desagradables, no queremos estar en la playa o metiéndonos al mar y estar pisando esas cosas que se te enredan en las piernas. Los hoteles normalmente los quitan porque son desagradables para los huéspedes. Y solamente aquí un ejemplo, en la Laguna Madre de Tamaulipas se han contabilizado 76 especies de moluscos, 42 especies de crustáceos y 105 especies de peces asociados a las praderas de pastos marinos en ese lugar. Y tenemos una gran cantidad de especies en la norma oficial mexicana que dependen directamente de los pastos marinos para sobrevivir. Y además, o sea, por ejemplo, todas las especies comerciales de peces y de invertebrados muchos de ellas pasan sus primeras etapas larvarias, ya sea asociada a praderas de pastos marinos o a manglares, ¿no? Y de ahí también tiene una importancia económica impresionante y muy poca gente toma en cuenta esto. Nosotros en 2014 hicimos la evaluación de pastos marinos junto con todos los expertos y encontramos que todos los pastos marinos tendrían que estar en la norma oficial mexicana, algunos como amenazados, algunos como protección especial, pero todos están en declive, por lo menos algunas de sus poblaciones, ¿no? Sobre todo las poblaciones que están del lado del Pacífico, del lado están críticamente, sus números están decayendo muy rápidamente. Por otro lado, tenemos las especies maderables del género Dalbergia, que les había dicho que iba a regresar sobre ellas. Las dalbergias son estos que le llaman palo de rosa, son estas especies que son muy cotizadas para hacer las famosas guitarras de paracho, para hacer las marimbas, incluso a las dalbergias también se les conoce a veces con el nombre de marimba, porque son maderas preciosas, tienen un color muy bonito, tienen una sonoridad impresionante, tienen unas características muy apreciadas y siempre se han utilizado de manera sostenible en México, ¿no? O sea, nunca ha habido una sobreexplotación para hacer guitarras o para hacer marimbas, ojalá fuéramos tan musicales, pero no es así. Pero a partir de 2010 empieza a haber una explotación muy grande en México de estas especies y en 2011 y 2012 se detona esta explotación y esa explotación se detona porque el mercado chino demanda estas especies porque aunque Dalbergia es un género que se distribuye alrededor de los trópicos del mundo, muchas de las especies asiáticas y africanas ya están tan sobreexplotadas que ya no hay disponibles y el mercado chino las demanda muchísimo, ¿no? En Dalbergia solamente de las 15 especies maderables que hay para México, solamente 2 especies estaban incluidas en la norma oficial mexicana 2010, otras 2 especies diferentes estaban incluidas en CITES, pero habían 13 especies que no estaban incluidas en uno o en otro. Y uno de los problemas de las maderas de Dalbergia es que una vez que se corta, es muy difícil o es casi imposible saber qué especie es. Entonces, ya que se tienen en rollo las maderas, en realidad, pues, es muy fácil decirle a los inspectores de aduanas, esta no es la que está en la NOM, ¿no? Entonces, a nosotros nos interesaba muchísimo, junto con la Profepa, hacer la evaluación de riesgo de las dalbergias para meterlas en la norma oficial mexicana. Se hizo junto con los expertos, todas las especies, las 15 especies maderables del género, hay 20 especies para México, pero solamente 15 son maderables y explotadas. Estas 15 especies todas tendrían que estar incluidas en la norma oficial mexicana, se presentaron, sin embargo, desde 2014 el anexo 3 de la norma sigue ahí sin moverse, desde 2015, y pues estas especies siguen sin entrar a la norma. Sin embargo, gracias a que también estamos colaborando de manera muy estrecha con el Corredor Biológico Mesoamericano en CONABIO y con la Autoridad Científica de CITES, una de las cosas que hicimos es que los resultados de ese taller se utilizaron para que en la COP de 2016 de CITES todas las especies maderables del género Dalbergia entraran al anexo 2. Y desde entonces todas las especies de Dalbergia mexicana, o sea, a partir de este año, a partir de enero de este año, todas las especies están en CITES y entonces, aun cuando no están en la norma oficial mexicana, las especies ya no se pueden exportar. Eso es una muy buena noticia porque, como les decía, una vez que ya están en rollo, es muy difícil identificarlas. Y bueno, nosotros consideramos que este tipo de esfuerzos institucionales que estamos haciendo
junto con la autoridad científica CITES, junto con el corredor, junto con la Profepa, dan resultados muy buenos. O sea, es un trabajo que la evaluación nos llevó 3 días de hacerla presencialmente en Conavio, aun cuando requirió muchísimo trabajo antes y después. Realmente el costo fue muy bajo y los beneficios se ven ahora y se ven reflejados, y esperamos que seguimos trabajando junto con Corredor y junto con la autoridad científica para generar conocimiento sobre estas especies que son sumamente importantes, y estamos generando conocimiento de historia natural, conocimiento sobre su aprovechamiento y demás, para poder tener un mejor manejo y un mejor uso de ellas. ¿Qué propondríamos nosotros para evaluar de una manera más eficiente? Otro de los esfuerzos que estamos haciendo en la coordinación estamos reevaluando a los anfibios mexicanos. Una vez que se hizo la reevaluación por IUCN en 2014, nosotros tuvimos el interés de ver qué pasaba si nosotros cogíamos todos esos anfibios que están evaluados y hacíamos un ejercicio diferente de evaluación. Una de las fortalezas muy grandes de la Conavio es la generación de datos geoespaciales, como ustedes todos lo saben. Entonces, lo que decidimos hacer es conjuntar modelos de distribución de nicho para los anfibios. Para esto tuvimos 144 anfibios que cumplían los requerimientos de los modelos de nicho que necesitábamos, y los conjuntamos con datos de percepción remota de 2005 a 2015, que son los periodos de evaluación que hace la IUCN de cada 10 años. Utilizamos la evaluación global de los anfibios de 2005, la evaluación de 2015 y los datos de percepción remota para ver pérdida de hábitat, que justamente es el criterio B de IUCN, es pérdida de hábitat. Y entonces nos dimos a la tarea de generar esta reevaluación. Lo que encontramos es que los anfibios mexicanos, una vez que realmente utilizamos modelos de distribución de nicho y modelos de percepción remota, es que están mucho peor de lo que las evaluaciones de IUCN reflejan, ¿no? Esto lo hicimos junto con Franz Mora, y bueno, en realidad es un trabajo que estamos ahora tratando de repetir junto en otros grupos de especies. Estamos empezando con mamíferos y después con aves, pero como pueden ver, o sea, muchísimas especies están realmente en peligro, que no estaban reflejadas de esa manera de IUCN. Otra de las cosas que encontramos aquí, que fue bastante choqueante, fue que al utilizar estos datos de manera estadística, o de los datos que se generaron durante la evaluación de IUCN, encontramos que más de la mitad de las veces estos datos no eran replicables y que había una alta tasa de error en las evaluaciones. Y esto no significa que las personas que hicieron esta evaluación, que son los expertos, no sepan lo que están haciendo. Por supuesto que no. O sea, estas personas son las personas que van al campo y que ven dónde están los bichos y ven qué están haciendo, pero lo que significa es que muchas veces estamos evaluando sin tomar en cuenta realmente los datos duros que tenemos ahí enfrente de nosotros, porque lo que nosotros hicimos para la evaluación de IUCN es que les dábamos a los expertos los mapas de la distribución conocida según se tenía en la última evaluación de IUCN, y ellos en ese momento lo modificaban según su experiencia, y eso se volvía a subir a un sistema de información geográfica. Pero en realidad generan muchos errores de esta manera, y nos parece que teniendo la información que tenemos en Conavio de percepción remota y de pérdida de hábitat, que la mayor parte de las especies en México están amenazadas por pérdida de hábitat, las cosas se podrían hacer diferente. Aquí solamente les presento algunos de los ejemplos que tenemos de estas 144 especies que reevaluamos, ¿no? Uno de los criterios de IUCN, del criterio B de pérdida de hábitat, tiene que ver, o sea, hay rangos muy grandes de hábitat, ¿no? Si una especie tiene más de 100,000 kilómetros cuadrados, por decir algo, no se considera que pueda estar en riesgo. Sin embargo, ¿qué pasa aquí? Esta especie tenemos que es una especie con una distribución muy amplia, es una especie que seguramente es una distribución que tiene fragmentada, pero bueno, es una distribución muy amplia. El color verde es el hábitat remanente y los colores rojos es la pérdida de hábitat, pero lo que encontramos para esta especie es que la pérdida de hábitat en los últimos 10 años es muy grande,
¿no? Y que con esa tasa de deforestación en este hábitat, realmente la especie está mucho más amenazada de lo que IUCN reconoce por el hábitat tan grande que tiene. Entonces, ese tipo de cosas son cosas que los expertos lo ven, pero simplemente por seguir las guidelines de IUCN no entran dentro de algún estatus de riesgo, cuando aquí estamos viendo que la pérdida de hábitat es muy grande. Esta es otra especie en la que en tan solo 10 años la pérdida de hábitat es enorme también. Pueden ver, por ejemplo, hay puntos rojos por todos lados. Eso también nos habla de una fragmentación muy grande que normalmente no se toma en cuenta de esta forma en las evaluaciones, porque para ellos sí en fragmentación es otra cosa. Y aquí, de least concern, realmente nosotros la tomamos en cuenta como que tendría que estar en nearly threatened, y que si seguimos con esas tasas de deforestación, la especie se va a perder muy rápidamente, aun cuando siga teniendo una extensión muy amplia. Este es otro de los casos que, aun cuando no cambia su estatus de riesgo en nuestra reevaluación, encontramos que tiene un hábitat altamente fragmentado, y como les decía, este tipo de cosas no se toman en cuenta de esta manera para IUCN. O sea, la fragmentación, nosotros seguimos sin saber cómo cuantificarla, como para ponerla en una manera formal para una evaluación de riesgo, pero es algo en lo que estamos empezando a trabajar. No es trivial, es muy difícil, porque la fragmentación obviamente tiene muchas caras y depende del tipo de fragmentación, y depende de dónde esté, y depende el tipo de hábitat que está utilizando una especie, cambia. Pero, sin embargo, nosotros pensamos que es un área en la que se tiene que trabajar si queremos hacer evaluaciones de riesgo que realmente tengan sentido, especialmente en países como en México, ¿no? Que tenemos que por la pérdida de hábitat y por el cambio de uso de suelo tenemos una fragmentación muy grande. Esta es otra de las especies que esto es un solo píxel porque es una especie microendémica, es chiquitita. Sabemos que el hábitat está bastante conservado, pero es una distribución de nada. No sabemos si realmente esa es su distribución real o si no se conoce de otros lados. Se estima que se pasarían 5.720 años para que ese hábitat se perdiera totalmente a la tasa de pérdida de hábitat que hay actualmente. Sin embargo, ¿cómo evalúas esas especies? O sea, estas especies son críticamente amenazadas porque pasa cualquier cosa y se pierde si realmente solamente está ahí, ¿no? Entonces, esto solamente lo ponemos como un ejemplo de muchas especies que tenemos que nada más tienen un punto de distribución y que todo lo demás es un buffer que no sabemos qué está realmente pasando con ellas. Entonces, ¿cómo podríamos evaluar de manera más eficaz? Ya les dije que la precisión de las evaluaciones puede mejorar bastante si utilizamos los datos con los que contamos de percepción remota y con la distribución de nicho que se generan en este país. Sabemos que hay muchas especies que no tienen este tipo de modelos, pero se pueden generar, y nos parece que sería una forma más inteligente de empezar a evaluar especies. Obviamente no va a resolver todo, o sea, obviamente hay especies para las cuales vamos a seguir sin tener información, pero esta falta de información también se puede de alguna manera brincar utilizando estos modelos estadísticos bayesianos, que los que estamos usando, porque si se formaliza el criterio de evaluación de una manera dentro de un modelo bayesiano, en realidad esto nos ayuda a podernos brincar toda esta incertidumbre, o al menos alguna parte de esta incertidumbre, y podemos generar evaluaciones, las cuales nosotros proponemos que seamos, por ejemplo, nosotros en Conavio, o sea, alguien más quien las haga, pero que no necesariamente tengan que incluir a todos los expertos que muchas veces no tienen el tiempo, no tienen la disposición de estar haciendo este tipo de cosas, pero que sí sean los expertos después quienes puedan validar esta información que nosotros estamos generando, ¿no? El conocimiento experto es irreemplazable y creo que todos lo sabemos y todos estamos seguros de ello, pero creo que nosotros también tenemos muchísimas herramientas para poder empezar a trabajar en la evaluación de otra forma y de mucha más rápida, con mucha más velocidad y con que sea de mucho mejor calidad.
Y bueno, por otro lado, les voy a platicar rápidamente de las especies prioritarias, porque una vez que sabemos que tenemos especies en riesgo y sabemos que en México hay muchas especies en riesgo, necesitamos saber cómo priorizar los esfuerzos de conservación, ¿no? Entonces, ¿qué es una especie prioritaria? Que es como se llama nuestro grupo de trabajo, especies prioritarias. Y cuando hablamos de especies prioritarias, estamos hablando de especies en las cuales estamos poniendo nuestros esfuerzos de conservación para que esas especies para que ese esfuerzo de conservación se derrame hacia otras especies y hacia otros hábitats, ¿no? Son especies que se llaman proxy o especies sombrilla. En México es uno de los pocos países, si no es que el único. Hay muy pocos países que tienen listas de especies prioritarias, pero en México la legislación nos pide, la Ley General de Vida Silvestre nos pide que haya una lista de especies prioritarias, y esto es muy importante porque obviamente no tenemos ni los recursos humanos ni monetarios ni de ningún tipo para ponernos a conservar cada una de las especies que tenemos. En 2011 empezó un proceso para compilar la primera lista de especies prioritarias, en la cual Semarnat, como cabeza del sector, convocó a todos los demás organismos del sector medioambiental, junto con la academia y las ONGs, para hacer este esfuerzo. Y bueno, ¿cómo se eligieron estas especies prioritarias? Se empezaron a proponer, se dieron ciertos criterios y se dieron unas calificaciones para cada uno de los criterios. Esto fue hecho en talleres con expertos, y algunas de los criterios para elegir estas especies prioritarias es que fueran especies clave para el ecosistema, especies con representatividad de algún ecosistema, especies carismáticas o especies con valor económico, especies importantes en el uso tradicional, importantes desde el punto de vista cultural, de relevancia filogenética o evolutiva, y especies que tuvieran un alto riesgo de extinción. Al final, en 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la primera lista de especies prioritarias. Esta lista supuestamente se debe de actualizar cada 3 años. En 2017 debió haberse actualizado, sin embargo, no ha salido todavía la convocatoria para hacerlo. Tenemos 294 animales y 123 plantas. Seguimos con un sesgo muy grande, obviamente, hacia los vertebrados. Invertebrados pueden ver que hay muy pocos, plantas hay bastantes, aun cuando dentro de las plantas hay un sesgo importantísimo otra vez hacia cactus, orquídeas y cícadas. Pero sin embargo en realidad es un esfuerzo muy importante, es un esfuerzo sin precedente. Les digo, hay muy pocos países que tienen listas de especies prioritarias. Francia tiene, Inglaterra tiene, Estados Unidos todavía no completa el proceso, aun cuando está yéndose más hacia allá la conservación de hábitats prioritarios. Y bueno, o sea, ¿cuántas especies hay en Francia y cuántas especies hay en Inglaterra, ¿no? O sea, no se compara con la riqueza que nosotros tenemos, y aun cuando siguen habiendo todavía muchas especies y nos parece que todavía hay una oportunidad para mejorar de manera significativa esta lista, ha servido para informar los esfuerzos de conservación durante estos años. El PROCE, el Programa de Recuperación de Especies en Riesgo de la CONAMP, se está basando ya en esta lista para dar los apoyos, y eso nos parece que es muy, muy importante. Y bueno, no quisiera terminar sin hablar una vez más de pastos marinos. Como les decía, es uno de nuestros grupos favoritos actualmente. Y los pastos marinos son, por excelencia, una especie prioritaria. Sin embargo, ningún pasto marino está dentro de la lista de especies prioritarias. ¿Y por qué digo que es por excelencia una especie prioritaria? Porque poniendo nuestro interés y nuestro esfuerzo en conservar las praderas de pastos marinos, estamos conservando cualquier cantidad de especies que les decía que están asociadas a ellas. Estamos protegiendo además los servicios ecosistémicos que nos interesan, como simplemente por mencionar el carbón azul. O sea, sabemos que los pastos marinos y los manglares son el reservorio de carbono más importante que tenemos, y conservándolos estamos haciendo una gran parte de mitigación de cambio climático. Nos dan protección a la línea de costa, nos dan una mejor calidad del agua hacia filtradores de ella, y bueno, como les decía, o sea, nos dan muchas de las especies, o si no es que todas las especies de importancia comercial, empiezan su vida en pastos marinos y en manglares. Y en México, en la legislación, en la Ley General de Vida Silvestre, hay una figura que se llama el hábitat crítico. Está en el artículo 63 de la Ley General de Vida Silvestre, y en México no hay un solo hábitat crítico decretado, ¿no?
Nos parece muy importante que las especies de pastos marinos y las especies de manglares en algún momento entren a la ley, a la lista de especies prioritarias, pero también nos parece muy importante que la CONABIO tendría que empezar a impulsar esta figura del hábitat crítico, especialmente con los pastos marinos. En Estados Unidos acaba de cumplir 20 años esta figura de Essential Fish Habitat. Ellos han reconocido la importancia que tiene conservar los pastos y los manglares desde el punto de vista de la pesca comercial. Y nosotros tenemos muchos años de retraso y nos parece que es una oportunidad muy importante que va de la mano con cómo priorizar especies y cómo conservar hábitats realmente de una manera inteligente, de una manera global y de una manera que reconozca esta diversidad que hay en este tipo de hábitats críticos. Bueno, pues este es todo el equipo de especies prioritarias. Como yo les decía desde el principio, yo me siento muy honrada realmente de trabajar con este equipo. Es un equipo que es excelente, de gente muy capaz, de gente muy dinámica, de gente muy inteligente y de gente que siempre está con el mayor dispuesta a hacer todo este tipo de exploraciones y de cosas que estamos presentando hoy. Gracias.